Buenas tardes, Paraguay. Buenas tardes, sean bienvenidos. Marce, ¿cómo estás? Hola, Amparo, ¿cómo estás? Anoche nos cenábamos la noticia de que la cadena BIS va a ser cerrada temporalmente ya por mandato del mismísimo señor presidente de la República, ¿verdad? Esto debido a irregularidades en el manejo, sobre etiquetas, productos vencidos. Una situación que realmente no tiene precedentes cercanos. Yo nunca he escuchado que una cadena de supermercados con más de 260 locales a nivel Paraguay, con más de 5.000 empleados, se cierre. Y calculé y dije, pero algo ha de estar muy mal, algo debe ser demasiado grave para que se tome en cuenta esta situación, porque como parámetro, farmacéuticas, por ejemplo, fueron intervenidas también por los órganos correspondientes y le sacaban los productos vencidos, pero operaban sin ningún tipo de drama, es decir, atendían al público. Acá es totalmente distinto. ¿Y cuántas denuncias nacen a partir del cierre temporal de estos locales? Marcelo, y tampoco podemos dejar afuera las diferentes denuncias que están saliendo a la luz a partir de esta situación de los propios colaboradores de esta firma. Porque, ¿a razón de qué? Descuentos en los salarios de manera excesiva por cada situación que se daba, que a veces eran ajenas a la responsabilidad misma de los funcionarios o colaboradores. Se les contaban hasta 500.000 guaraníes, sueldos que eran muy bajos. Más todavía cuando en el ámbito policial solíamos repasar en todos los espacios que esta cadena era pero cliente fiel de los malvivientes, y los empleados con un gran sentido de pertenencia o por temor a un descuento masivo arriesgaban sus vidas enfrentando a los malvivientes. Aquí tenemos justamente una planilla que la vamos a compartir de manera detallada para que ustedes puedan ir viendo cuál era el manejo interno. Esto venía de la gerencia misma de esta firma, según denuncian algunos empleados o ex empleados. Bueno, y también mencionar jornadas de hasta 12 horas con descansos reducidos en fechas especiales, despidos por faltas menores como llegadas tardías, ausencias mismas, ¿verdad? Y sobre todo, poca estabilidad y condiciones de trabajo desgastantes. Ante un mínimo error, descuentos que irían hasta el 1.000.000 de guaraníes, teniendo en cuenta que se trata, sobre todo en la mayoría de los colaboradores, el primer empleo. Por lo tanto, no tendrían tanta experiencia, Marcelo. Es complicado el tema. El doctor Jorge Rojas Rotela, abogado especialista en normas tanto nacionales como internacionales en el trabajo, nos acompaña. Hola, doctor, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes, Amparo, y un saludo a toda tu audiencia. Bueno, el tema que nos convoca, como decíamos con Amparo, complicado. ¿Cómo se ve desde el punto de vista laboral esto que está ocurriendo con los prestadores de servicios de esta cadena? Claro, primero creo que tenemos que clarificar los términos. Al momento de referirnos a trabajadores en relación de dependencia, no podemos referirnos a prestadores de servicios, que es una categoría jurídica distinta y que deviene del derecho civil. Colaboradores. Estamos hablando de trabajadores o colaboradores, trabajadores en relación de dependencia que tienen una cierta cantidad de derechos reconocidos en el derecho del trabajo y que, bueno, que desarrollan su vida laboral dentro de la empresa. En relación a lo que estuvimos viendo, las imágenes que estábamos viendo de los recibos de salario, tenemos que tener bien claro lo que establece el código en ese sentido. El artículo 63, inciso A, prohíbe deducir, retener o compensar suma de salario alguna dentro de los límites establecidos en el código. En ese sentido, el Código del Trabajo se complementa en el artículo 240, inciso A, y que plantea más específicamente que queda prohibido a todo empleador deducir, retener o compensar suma alguna de salario en relación a pérdidas causadas por negligencia o dolo del trabajador. Y ahí estamos viendo justamente, doctor, y le interrumpo porque se trata de lo que usted está hablando. Por ejemplo, ¿cómo le iban descontado por llegadas tardías 121.000? Por faltante en el inventario, inclusive 122.000, anticipo, bueno, 400.000, y ahí vamos viendo, ¿verdad? Diferencia, 60.000. Para un nene, una nena, porque la mayoría son jovencitos, que es el primer trabajo, ¿verdad? Que ganan de repente el sueldo mínimo, un 100.000 menos. Hace la diferencia de una manera rotunda, doctor. Totalmente, Amparo, totalmente, Amparo. Y siguiendo la línea que estaba siguiendo, o sea, los descuentos tienen que ser establecidos en una sentencia judicial para que pueda ser
realizado de forma legal. Estos descuentos unilaterales o descuentos compulsivos son unilaterales. Y da la cuestión que si podemos ver que existe un esquema de recaudación, si podemos ver que existen descuentos compulsivos a todos los trabajadores de la cadena y de forma extendida, podemos entender que hay un esquema de recaudación también dentro de esa dimensión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley te prohíbe realizar esos descuentos sin la existencia de una sentencia judicial previa. Doctor, perdón que te interrumpa, una cuestión de tiempo. Entonces, ¿quién le defiende a los pibes, como diría Roberto Pérez? Porque imagínate, estamos hablando que esto salta a raíz de esta clausura. ¿Hace cuánto que funciona esta cadena? ¿Cuántos casos como este? ¿Cuántos descuentos compulsivos? ¿Quién defiende a estos chicos? Y justamente eso, acá es una pena que que la cadena se rompa en el eslabón más débil, en el consumidor y en el trabajador. Acá hay una cuestión clara y categórica. Quien está incidido y establecido en la ley que tiene que realizar los controles sobre el cumplimiento de las leyes laborales es el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo está facultado para poder realizar fiscalizaciones, está facultado para poder realizar entrevistas. También los trabajadores están facultados para poder realizar sus denuncias ante el Ministerio del Trabajo en este tipo de situaciones, tanto denuncias individuales, colectivas como anónimas. Es muy importante que también se tenga en cuenta eso y en base a esas denuncias el Ministerio del Trabajo tiene la obligación legal de realizar los controles específicos y también los controles, las fiscalizaciones, y también tiene la potestad de aplicar multas en caso de encontrar faltas. Doctor, los funcionarios, ¿verdad? En muchos mensajes, porque ahora pues siempre explota la bomba y ahí nos vamos enterando todos y la gente se anima a denunciar porque era una relación, según lo que podemos ver, no es algo que nosotros aseveramos, ¿verdad? Pero una relación muy injusta o no equitativa, ¿verdad? Con relación. Entonces ellos como que no podían decir mucho porque era ya que te voy a descontar, ya que te vamos a echar. Claro. Y no tenían armas. Y acá vemos uno de los mensajes. Yo recibía cajas de frutas y carnes para la venta y cuando había veces ya estaban podridos. Varias veces le mandé foto a la supervisora para que eso no entre así y se me aplique después el descuento al cajero, porque el cajero pues tenía la culpa en ese caso, ¿verdad? Por haber dejado podrirse la mercadería supuestamente, cuando en verdad ya entraba así. Ellos avisaban y más adelante decían en el mensaje que la supervisora decía, bueno, gracias por avisarme, y no hacían nada, dejaban pasar, ¿verdad? Claro. Y se ponían productos podridos a sabiendas. Eso es muy peligroso, Amparo, ¿desde qué punto de vista? O sea, con este tipo de mensajes que habría que corroborar la veracidad, pero ya que estamos debatiendo sobre esto, sobre esta cuestión específica, acá se da la situación que se le traslada el riesgo del emprendimiento económico al trabajador. El trabajador no puede hacerse cargo, el trabajador no puede ser incidido por las pérdidas que pueda tener o no el empleador en el giro normal de sus negocios. Doctor, ¿quién establece las reglas de juego en este caso? ¿El empleador o alguien defiende al empleado? ¿Sabes por qué te digo? A veces yo suelo ir a esta cadena y veo que el muchacho que cobra debe dejar la caja un ratito para revisar el pan que está en el horno que se encuentra en uno de los pasillos. Ese mismo muchacho, al cerrar el pan, tiene que ir a limpiar la vereda. Es decir, ellos pueden hacer o deben hacer de todo, eso está en el contrato. ¿Esto no es explotación? Claro, tenemos que entender que, bueno, para empezar, el derecho del trabajo nace justamente por la existencia de una relación de desigualdad implícita entre el capital y el trabajo. Entonces, todos los derechos reconocidos en el Código son una serie de derechos mínimos que para que la vida pueda reproducirse normalmente entre trabajadores y empleadores. Ahora, las características propias del contrato de trabajo de los cajeros de Biggies o de los funcionarios Biggie en general, y la firma, bueno, habría que ver, ¿verdad? Pero la explotación giraría en torno primero al incumplimiento de las leyes laborales, segundo, a la aplicación de sanciones no establecidas y no permitidas por la ley, y el trabajo de horas extraordinarias sin que sean pagadas, etc. Perdón, para cerrar nomás la idea, entonces con lo que decíamos, descuentos compulsivos que no dice la ley, era una explotación abierta. Exacto. Vamos a algo más concreto. ¿Qué pasa en la desesperación? Porque todos necesitamos trabajar, hay que ayudar a la casa y te dan este contrato donde, ¿qué vas a hacer? Ellos mismos firmaron, ¿verdad? Porque se aprovechan justamente de la necesidad. Se podría decir que sería un aprovechamiento porque el empleador puede decir en algún momento, bueno, pero firmaron y ellos aceptaron. Entonces, ¿hasta qué punto eso es válido o sería un justificativo? Desde el punto de vista del derecho del trabajo tenemos que tener en cuenta que, como había explicado antes,
existe una decisión del derecho civil y la decisión del derecho civil gira en torno a que en el derecho civil prima lo que se llama la autonomía de la voluntad. En el derecho del trabajo, la autonomía de la voluntad está restringida. ¿Qué significa eso en cristiano? Si yo te firmo un contrato renunciando a ciertos derechos, como por ejemplo te firmo un contrato reconociendo la potestad de trabajar horas extras gratis o cobrar menos del salario mínimo, esa cláusula es inválida. O sea, el principio de autonomía de voluntad no está muy restringida dentro del derecho al trabajo porque tenemos que ceñirnos a los principios básicos establecidos en el código. Doctor, ahora para que esto sirva también no solo para informar, sino para educar, para que nos sigan repitiéndose casos así en otras instituciones, claro, ¿verdad? O en otros establecimientos. ¿Qué pasa si yo soy trabajador y me veo de alguna manera burlado en mis derechos o siento que se me está sacando o descontando de más? ¿Cuál es el procedimiento que hay que realizar? Claro, hay dos dimensiones acá. Primero la dimensión administrativa, después la dimensión judicial. ¿Qué hay que hacer? La dimensión administrativa, ¿qué te plantea? Bueno, realizás individual, colectivamente o anónimamente una denuncia ante el Ministerio del Trabajo estableciendo cuáles son las violaciones al Código del Trabajo que está realizando tanto la empresa que estamos hablando como otras empresas. El Ministerio del Trabajo, si la denuncia es individual o colectiva, puede armar una mesa tripartita con los trabajadores o una audiencia individual donde se discute eso. Eso ya queda como un antecedente para una situación posterior. Y la dimensión judicial, que está establecido en el artículo 84 del Código cuáles son las causales de retiro justificado. Doctor, perdón que te interrumpa. Sí. Yo te puedo asegurar de que toda la gente que nos está viendo acá va a pedir tu número, va a pedir tu asesoría, porque en lo que estás planteando acá sos un abogado a carta cabal y un experto. Pero lastimosamente mucha gente no tiene la plata para contratar a un abogado. El que le debe defender en el trabajo es otra vez un mesabuco que se puede solucionar. Sí. Cuando llegamos a esa reunión conciliatoria, siempre el trabajador es el que termina perdiendo. Y nos dice la gente que escribe mucho al WhatsApp que hicieron su denuncia al Ministerio del Trabajo, pero quedó todo en el oparí y decir, claro, muy bien con el librito verde. Pero de ahí a la práctica hay demasiada distancia, doctor. Totalmente, Marcelo, totalmente, Marcelo. Y complementando un poquito la parte final que te decía, el artículo 84 del Código establece cuáles son las causales de retiro. El retiro justificado se liquida de la misma forma que un despido. Y el inciso A te dice falta de pago de salario en tiempo y en forma. Si es que la empresa no está pagando los salarios en tiempo y en forma, te habilita a vos a que inicies dentro de los 60 días de que sucedió ese hecho una demanda por retiro justificado. El Ministerio del Trabajo no te puede condenar. El Ministerio del Trabajo lo que hace es un rol de contralor. El Ministerio del Trabajo no te puede obligar, bueno, pagar los salarios que corresponden. El Ministerio del Trabajo te puede buscar, te puede sancionar, te puede aplicar multas, pero no puede obligarte. Para eso está la justicia. Entonces, yo me voy al Ministerio de Trabajo y instauro mi denuncia. Sí. Por un 122.000, como era el monto, ahí yo me puedo ir o es una tontería, porque también para las grandes empresas, pues 122.000 guaraní es un vuelto. Yo siempre le digo a los puedo perder mi tiempo, porque mucha gente dice, no, qué veo por eso, y uno deja que así se le vaya pisoteando, porque esa es la realidad, doctor. Claro. Tenemos que tener en cuenta que no va a ser, por ejemplo, si vamos a ocuparnos de este caso específico, de esta situación específica, no va a ser solamente 122.000. El plazo de reclamación que uno tiene para esos descuentos ilegales y compulsivos es de 1 año. O sea, si vos tenés unos descuentos compulsivos en el término de 1 año, bueno, te habilita a hacer, claro, se dan los supuestos, pero de igual manera también, desde el momento en que hay una práctica patronal abusiva de un descuento de 50.000, de 100.000, de 200.000 o de lo que sea, que vos realices la denuncia te crea un antecedente en el caso de que vos quieras instaurar posteriormente una demanda, pero también siempre le digo a los trabajadores y a las trabajadoras que, bueno, ahí hay una dimensión que hay que tener también en cuenta de hasta qué punto vos tensionás con el empleador en este tipo de situaciones. Claro. O sea, no podemos mandarle a que denuncien a los trabajadores y las trabajadoras por algo que puedan considerar pequeño si es que no están absolutamente informados de las consecuencias que puede tener, ¿verdad? Entonces, me pasa una vez, 2 veces, che, jefe, ¿sabe qué? Esto, o sea, uno primero tiene que tratar de conciliar directamente y luego iría ya cuando ya se está dando de manera repetitiva, es que uno se va, instaura la denuncia. ¿Qué hace el empleador porque le notifican, ¿verdad? Claro. Acerca de esta denuncia? ¿Qué es lo máximo que recibe? ¿Una multa? Claro, si es que se queda nada más en la denuncia y en la audiencia
y el empleador dice no, es mentira, y el trabajador se ratifica, quedaría ahí. Pero como les había dicho anteriormente, el Ministerio del Trabajo es el órgano que puede fiscalizar. Y ahí hay una cuestión, el Ministerio del Trabajo tiene nada más 19 fiscalizadores para todo el país y encontramos que Piggy tiene 267 Y atajate al dato que les voy a dar, porque hoy hablamos con la gente de la SEDECO, tiene solamente 2 fiscalizadores para más del 1.000.000 de comercios a nivel país, es decir, ¿en manos de quién estamos? Y yo te puedo asegurar, doctor, el muchacho o el familiar que está viendo el programa y tiene a un hijo o un pariente trabajando en esta cadena de supermercados, dice, pero ¿qué va a pasar con él? ¿Quién le puede defender? Porque el tipo no va a tener tiempo para ir a hacer la denuncia y no va a llegar tampoco el fiscalizador probablemente al local que está allá en Ubararobana. Claro, totalmente, totalmente. Y ahí hay herramientas también dentro de los centros de trabajo que la ley nos da, ¿verdad? Por ejemplo, acá está muy poco extendido, que es la práctica de la sindicalización por empresa. Sí. Claro, o sea, no, este tipo de prácticas no se dan en empresas que tienen sindicatos, porque hay un mutuo control y hay un diálogo entre trabajadores y organizados y los empleadores, ¿verdad? Entonces, son buscar la forma. Si no tenemos tiempo para hacer esto, bueno, busquemos las formas colectivas de solucionar. Doctor, ¿son frecuentes este tipo de denuncias? Sí, son frecuentes, son frecuentes. ¿Y siempre en el mismo rubro? Sí, en realidad, no sé si plantearte en el mismo rubro, o sea, las prácticas patronales pueden variar sin importar el rubro. No me quiero casar que, bueno, o qué sé yo, las empresas de seguridad no respetan los horarios mínimos de descanso o tal cosa, pero son prácticas generalizadas que se dan más o menos. Vamos a compartir uno de los chats de un grupo de trabajadores de Biggy, por favor, y lo que le decía, ¿verdad? La jefa Paola Duarte. Les recordamos que está terminantemente prohibido reetiquetar productos pesables sobre etiquetas anteriores. Hay que eliminar las etiquetas anteriores, imagínense, las correctas, las que vienen de fábrica, ¿verdad? Y poner la nueva etiqueta. No podemos tener 2 etiquetas en un producto. De esta manera se están haciendo obvia, ¿verdad? Justamente esta situación de irregularidad donde hay doble precio y doble etiquetado. Vos sabés que con respecto a eso, Amparo, por ejemplo, Embutidos Mongelos le envía a Amparo Velázquez SRL un producto. Después le dice Embutidos Mongelos, sabes que Amparo tenés que levantar el producto porque hoy el mercado de la carne trepó a 200 y yo te vendía a vos a 150. Entonces dicen de que esa sería la política del reetiquetado, pero ¿qué consta en el reetiquetado? ¿A qué doble filo jugamos? El tema del vencimiento. ¿Qué fecha vos le pones a tu reetiquetado de precio? ¿Vos qué sabés la cadena de frío si se estaba respetando? Complicado. Si ese producto lo llegó apenas al lugar y después nosotros otra vez. Es muy difícil y se está jugando con la salud y la vida. Doctor Rojas Rotela, le agradecemos mucho el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias, Marcelo. Y bueno, como dije al empezar la conversación, es una pena que la cadena se rompa en el eslabón más débil, tanto en el consumidor como en el trabajador, pero que los trabajadores sepan también que, asesorando correctamente, tienen todas las herramientas legales para la defensa de sus derechos. Gracias, doctor. Las cosas que no podemos dejar mencionar, que mucha gente se quedó ahora así en un jaque, no sabemos, muchos trabajadores. Con cuentas de por medio también. Así